Muy buenas noches, estimado docente. Soy el alumno Freddy Cristóbal Molanguía. Voy a desarrollar el producto académico número 3, que es parte del TECNIC, ¿no? Camino del delito. Estamos desarrollando como punto número uno una presentación que es básicamente el comportamiento racional que lleva a cabo pues, una acción jurídicamente relevante o no. Comprenden en dos fases o etapas que comienzan en el foro interno, cada uno y terminan manifestando en la realidad que lo que vendría a ser el foro externo, ¿no? En ese tránsito de fases vamos a ir mencionando más adelante, durante el cual pueden llegar a darse distintos factores que interrumpen el camino, ¿no? Por eso se llama el camino del delito, entre el interno y externo. Y podemos rescatar la siguiente frase que es: nadie sufre pena por su pensamiento. Ahí lo tenemos citado, registrado por el digesto romano, la frase completa, ¿no? Bien. Entonces empezamos con un esquema básicamente de lo que sería pues las dos etapas, la fase interna y la fase externa. Ahora bien, dentro de la fase interna se menciona que no es sancionable. ¿Por qué? Porque es la ideación, la deliberación y resolución, mientras que en la fase externa ya estamos hablando de actos preparatorios, actos de ejecución, tentativa, consumación, agotamiento, y esto sí es sancionable. Esto ya se ha consolidado de manera externa. Entonces, sí es definitivamente una sanción. Ahora, bien, dentro del intercriminis, el camino del delito, la fase interna, es la fase o el camino entre lo interno y externo, dentro de una conducta, pues, que tiene relevancia para el derecho penal. Es por eso que se dice intercriminis. Y ahí nuevamente vemos, pues, este esquema, y por eso vemos este esquema, lo cual nos muestra que es impune y que es punible, y que sería ya la fase externa, ¿no? Dentro de la fase interna, el dolor se mantiene inocuo hasta que no se concrete la conducta externa. Ah, bien, en la fase interna, el ite criminis no puede ser objeto de sanción. El pensamiento, ya que el pensamiento no delinque. Es como lo dice, y por eso básicamente hay un tema, ya que el derecho penal como sanción, porque si no, bueno, porque no se estaría violentando la dignidad y la libertad de la persona humana, conforme a lo que indica la Constitución Política del Perú con el numeral 3 de su artículo 12. La persona es libre y autónoma de pensamiento. Entonces, vamos a continuar con lo que digrega en la fase interna, lo que sería la ideación. ¿De dónde surge? Se dice que el delito nace de la mente del sujeto. Por tanto, en primer momento, ocurre estrictamente en el mundo interior de la persona, ¿no? Son hechos típicos y por ende son impunes. Igual, la deliberación es la siguiente etapa dentro de la fase interna, ¿no? Es la ideación que perduró en la mente del autor. Es ahora sometida a una autocrítica en el foro, ¿no? eh, bueno, en el foro interno del autor. Sin embargo, inclusive en esta etapa, por seguir siendo la fase interna, puede llegar a desvanecerse. Esto se puede consolidar y en la siguiente, bueno, esto se puede llegar a consolidar. Y en la siguiente y por último, que es la resolución, es el presupuesto de todo hecho doloso, pues previamente el autor del delito se representó mentalmente, se representó mentalmente delictiva la ideación. Luego la sometió a una autocrítica de la deliberación de hacerlo o no hacerlo. Pero finalmente hay una determinación mental, que es la resolución, y comienza a cometer el delito. Es ahí donde se concluye la fase interna. Para dar paso ya a la fase externa, que inicia con actos preparatorios. En primer lugar, los actos preparatorios son aquellos en los cuales el autor dispone de los medios elegidos como el objeto de crear condiciones para alcanzar el fin, ya que ha idealizado la otra etapa, ¿no? En la anterior etapa, en la mediación, y estos actos son comportamientos presentes en la ejecución típica del delito. Luego hablamos de actos de ejecución. En actos de ejecución, una vez que el autor realizó los actos preparatorios, puede decidir retractarse sin sanción penal alguna. Eso a pesar de haber exteriorizado su resolución criminal, siempre y cuando el legislador no haya tipificado los otros
preparatorios que realizó. Caso contrario, comenzará pues a ejecutarse un delito y transitará a la siguiente etapa, que es la fase externa. Dominado pues la ejecución en la tentativa, ahí mencionamos que cuando la realización de los actos de ejecución no llegan a consumar el delito, sea por causas ajenas a la voluntad del sujeto, ¿no? Del autor, por una interrupción básicamente o por su propia voluntad. También podría ser que el desistimiento nos encontramos frente a la tentativa, ¿no? La tentativa como la paralización de la ejecución del delito. Ahora, mm, pero lo que sigue sería pues es el desistimiento. El desistimiento es totalmente opuesto a una interrupción. Esto definitivamente es por causas ajenas a la voluntad del autor. Eh, De lo anterior se desprende que la definición de desistimiento consiste en el accionar voluntario del autor. Eh, que quien decide dejar en primer lugar, pues no de hacer este tipo de actos de ejecución del delito, evitando que se dé su consumación. La consumación es justamente lo que vamos a mencionar a continuación. El delito es consumado con el cumplimiento total del tipo, ¿no? Es decir, se trata de la plena realización del injusto que conforme al tipo penal que tiene su razón de ser, porque se ha producido en desvelar ya de la acción y el resultado de lo que en determinado delito supone un estado irreversible de la lesión producida, ¿no? Sobre el bien jurídico producto, ya que es irreversible. Entonces ya pasaríamos a lo que es el agotamiento en el camino del delito, ya que hemos ido mencionando cada una de esas etapas, ¿no? Se ubica luego la consumación, que es la razón de su reconocimiento del delito criminis. Reciben que el autor, además de haber realizado todos los elementos del tipo objetivo o subjetivo, para ello se publica en tres cosas puntuales. En primer lugar, sería que el camino del delito se compone en dos fases, como lo he mencionado, la fase interna y la fase externa. Ambos se van digregando, como le dijimos, en tres etapas, ¿no? Lo otro es en seis, de lo cual esa división permite advertir los momentos en los cuales transita el delito a lo largo del camino, de lo que se ha ido dando desde la ideación, la deliberación, ejecución, luego actos preparatorios, ejecución, moción, agotamiento, todo eso hasta que se dé la realidad, que esa idea se partió de un momento de una facilidad. En segundo lugar, el derecho penal no puede sancionar lo que ocurre en el foro interno de las personas. Esto significa atentar contra la libertad individual de la persona humana. Por ello se dice que el pensamiento no delinque conforme a la Constitución. Y por último, en tercer lugar, el intercriminis no es plenamente aplicable en todos los delitos, en el sentido de identificar de manera pausada cada escala. Con esto ya estaríamos mencionando brevemente lo que es el caso de que se ha abordado en este proyecto, este producto académico, ¿no? Acerca del intercriminis.